Ok, ok, estamos empezando, arrancando acá una vez más. Nos encontramos con, eh, pues con toda la raza, toda la banda, toda la palomilla, toda la peñita que nos está siguiendo desde la Doxa y los demás proyectos. Y si usted le llega y no sabe ni qué es eso de la Doxa, no importa, eso es lo de menos. Lo que importa son estos contenidos que son de anarquismo y Monse no lo sabe, pero algo sucedió en estas semanas, que fue que el proyecto se llamaba Anarquismo Epistemológico y ahora se llama Anarquía del Conocimiento. Ya luego, si quieren, podemos acotar esa, pero bueno, Anarquía del Conocimiento creo que quedaba como mucho más, no solo como menos así, ¿no? Extraño, sino que sí realmente es como un campo al que, como en el que estaríamos entrando. Ya luego también podemos hablar de eso, pero estamos pues acotando pasajes, únicamente pasajes de libros de anarquismo. En este caso tenemos de Hart, que es, bueno, uno de los autores pues, respetados, los anarquistas mexicanos de 1860 al 1900. Y una vez más tenemos la fortuna de que nos acompañe por acá Montserrat Garibay, que pues bueno, va a traer aquí algunos acotes y para estar pues rebotando y compartiendo, socializando estas perspectivas. Monse, ¿cómo estás? Saludos desde este lado de la pantalla. Pues todo muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Estoy súper emocionada porque siento que no habíamos como situado el anarquismo en México, entonces Ujú. como que me emocionaba muchísimo ver cómo lo habían adoptado desde acá y pues estoy súper contenta con la lectura y estoy muy emocionada de platicarlo contigo hoy. Súper, 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 súper. Entonces, bueno, pues ya para no hacer más relleno y vámonos derecha a la flecha, este, pues tenemos este texto. Acuérdense que seleccionamos solo pasajes, pero realmente, pues bueno, eh, es, es interesante ver, ¿no? Cómo lo que decía también la propia Monse en la sesión, en la primera sesión, recuerdo que decía como que también como quitarle la imagen al anarquismo como algo peligroso, ¿no? Pero que también en este caso pensaba como algo que ya está fuera de época, ¿no? Anacrónico, ¿no? Como que, no, pues el anarquismo, o sea, y realmente lo que vemos es que, como por ejemplo en México, que también como si tú dices México, anarquismo, pues dices, no, ¿no? O sea, anarquismo, no sé, cualquier España, ¿no? Que es lo que platicábamos la vez pasada, pero realmente pues México sí lo tuvo y yo les diría que muchos países en Occidente lo tuvieron, o sea, sí tuvieron una época donde la anarquía sí era algo como mucho más común en los grupos políticos, y pues, que era como normal, o no sé si normal, pero sí era pues, como que estaban ahí, sí era como viable, porque llama la atención cómo, digamos, si eran parte como del sistema político, por así decirlo, como de los disponibles para ocupar cargos, o al menos como con mucho más naturalidad que hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, como realmente pues en estos años, pues sí podríamos hablar como de una, de un sector, de un grupo, de una fortaleza, de un brazo anarquista, y realmente pues el cómo se fue diluyendo. Y también pensaba, ¿no? Como que realmente no había un sistema político tipo partidos políticos como hoy, ¿no? O sea que, fíjense como los partidos políticos hoy en los estados, naciones, acaparan todo ese espacio, ¿no? O sea, ahí no puede caber un anarquista, o dejen ustedes un anarquista, un ciudadano, una gente, digamos, como común y corriente, porque pues ellos ya tienen todo eso bien. O sea, solo tienes que ser un político, o sea, entrar a un partido político de los dominantes, ¿no? Dos o tres dominantes, y esa es tu única chance y acá lo que estaba muy bueno, que me gustó, era como que se reflejaba otro escenario político. Obviamente estamos ubicando como un México muy rústico todavía, ¿no? Y como que apenas sus instituciones, pues apenas, ¿no? Como montándose. Y aunque por ejemplo hablan de Juárez, ¿no? Y Juárez en el papel de institucionalizar el Estado,
pues sí fue decisivo, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que si Juárez, uno de sus logros es separar la iglesia del Estado, pues hoy en día hay países que no, o sea, que siguen sin hacer eso, ¿no? O sea, bueno, hay países que siguen siendo pues, como sistemas monárquicos con representación democrática, ¿no? O democrática. Entonces, partiendo de eso, pues sí, o sea, México en algún momento, pues sí tuvo esas oleadas de avanzada y esta gente, ¿no? Que estaba ahí en la escena de la política, digamos, o sea, como que no había tampoco tanta separación de, ¿no? Los que les gusta la política y los del Estado, o sea, como que era como vivir en un pueblo pequeño, ¿no? O sea, como que pues todos están muchísimo más conectados y pueden participar de muchas cosas a una gran ciudad donde pues todos están reducidos a cosas como muy específicas, como pasa hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería una primera cosa. No sé si quieres decir algo hasta aquí, Monse, ¿cómo vas? Justo se me hace súper importante que digas eso porque la lectura habla de cómo el anarquismo, justo en la segunda mitad, bueno, es prácticamente este texto, ¿no? De 1860 en adelante. Como el anarquismo también comienza por la sociedad artística industrial, ¿no? Entonces son estos artesanos que empiezan como a proselitizar y tal. Entonces se me hace justo súper importante eso que estás diciendo, porque es toda la comunidad y toda la sociedad cómo se va metiendo en la política y tienen como ciertos Exacto. vínculos. Y que desde un artesano, desde el arte está hablando como, justo está rechazando como la realidad en la que vive, porque justo a pesar de que todos los ciudadanos estamos viviendo en un contexto distinto, vivimos dentro como de una realidad que se comparte y en ese momento pues justo dominaba como la inestabilidad política y tal que resultaba en condiciones muy precarias. Y justo como personajes, no sé, la lectura habla mucho de Lerdo de Tejada, de Porfirio Díaz, justo de Juárez, como también tienen intereses dentro del anarquismo y del arte y tal, y como eso va también configurando la composición dentro de los movimientos anarquistas. Y eso también se me hace súper, súper importante porque justo tienen este contacto directo con la política, pero es un arma de doble filo, ¿no? Sí, Sí. como que crea sus concepciones, pero al final del día, como, y yo lo voy a spoilear, pero justo vemos que es como la razón de la disolución y como del fracaso, de alguna forma, de lo que era en un inicio como este círculo anarquista cómo Ujú, se sí. destroza justamente porque desde entonces vemos como estas, o sea, cómo se corrompe estos poderes Ujú, que todavía no están bien establecidos sí. y siguen una misma lógica que hasta el día de hoy está, ¿no? Como por regalos, por intereses y tal, la gente Sí. se termina influenciando y como justo, pues pierden el sentido inicial, ¿no? Del anarquismo y tal. Entonces se me Sí. hace como justo súper interesante eso, cómo juegan con los poderes de esa época porque no están bien establecidos, pero siguen teniendo esas lógicas que hasta el día de hoy tenemos en estos poderes estatales. Y ya. Ujú, ujú. Sí, súper. Sí, o sea, esto de cómo, bueno, el primer punto que es como reiterarlo, pero sí es importante, como lo dijo Monse, me gustó, como de, o sea, el artesano que puede, ¿no? O sea, el artesano que está politizado, y así pensaríamos en el obrero, ¿no? Que es la figura, digamos, clásica del movimiento, de los movimientos populares, ¿no? Pero el artesano, ¿no? O sea, ocupando ese lugar y politizando o politizados y entonces pudiendo ser como parte del proselitismo que eh, como pues que se pueda dar, ¿no? Entonces eso bueno, viene ahí sumando. También tendríamos la parte sobre eh, esto siguiente, ¿no? De las dificultades de poder instaurar un nuevo poder, ¿no? Y esto pues se podría explicar como, o sea, por eso, fíjense, muchos grupos anarquistas ya mucho más al siglo XX querían no tener contacto, ¿no? Yo les he hablado de los tupamaros en Uruguay, que realmente no eran, bueno, podrían ser medio anarquistas, pero más bien eran más como guerrilla comunista, pero el punto es el mismo, que es
ellos no dejaban que como tuvieran contacto, como incluso al ser menores de edad, decían, si tienes más de 18 ya estás como contaminado por pues, el sistema o el Estado o la nación, o sea, como que viendo ese problema, ¿no? Entonces, pues, nosotros nos vamos a cerrar para hacer como la célula y a partir de ahí, eventualmente, la llamada revolución armada, ¿no? Entonces, fíjense, como detectando muy bien ese problema, ¿no? El problema de cómo instaurar un nuevo poder, ¿no? Y que muchas veces pues, se retoma el mismo, ¿no? Como el mismo modo, ¿no? O sea, y pues ahí ya estás empezando mal, ¿no? Pero también es cierto que, pues, o sea, como que vienes de la vieja, del viejo sociedad y pues te traes cosas, ¿no? Y también es cierto que el conflicto humano pues, va a prevalecer, ¿no? O sea, aquí también está la expectativa de que, como ya son unos anarquistas, ya vamos a vivir en armonía, y digamos, pues yo les diría casi casi que va a ser lo contrario, y no esta idea que dicen, no, pues nos vamos a hacer Venezuela o cosas así, como que va a haber como un caos, ¿no? Ver si no nos tumban la transmisión por haberlo dicho, pero se tenía que decir, no, o sea, como el, realmente el anarquismo o la ausencia, ¿por qué? Porque el Estado-nación coerciona con la violencia, o sea, coerciona con represión. Y en un modelo más anarquista o anarquista, pues eso se abre y realmente cómo se regula, pues con asambleas, como encuentros constantes muy desgastantes y que generan bastante conflicto. Entonces, alguna vez, o sea, me decía, creo que un profe, que, o sea, que digamos la nueva sociedad sin clases o sin gobierno, o sin propiedad privada, llámanlo como quieran, esto como nuevo mundo, pues era como una bicicleta, ¿no? O sea, que tienes que intentar, vas a intentar, te vas a caer, y luego te vuelves a subir, te vas a caer, y así hasta que en algún momento pues, ya puedas andar más o menos, ya haya una sociedad como que sea capaz de sostener esto, pero aquí es muy claro que pues seguían habiendo los problemas similares al viejo régimen tipo corrupción o estas cosas que dice Bonse, envidias, falta pues, de camaradería, ¿no? Este, pero también nuevos conflictos, ¿no? O sea, como que no estaban antes, entonces sí realmente te estás enfrentando, o sea, cuando dicen, es que la gente no cambia, ¿no? No cambia porque, como que porque es tonta, o no cambia porque no puede, o no cambia porque es floja, o por ignorante, yo les diría, pues no, más bien no cambia porque está muy consciente de lo que implica ese cambio y de que pues van a tener que empezar pues, tomar cartas o sea, hacerse mucho más responsables de su propia vida política, y eso es, sí, o sea, eso es un desgaste y hasta que no se aprenda a hacer, pues no podremos hablar de que, pues, de que ya está superado. O sea, es un proceso que en algún momento va a tener que pasar si queremos salir del modelo en el que estamos y pues a ver cuánto dure eso. ¿O qué piensas, Monse? Sí, completamente. Estoy muy de acuerdo. O sea, creo que la razón principal por la cual no hemos salido como de este sistema que todos sabemos que es como muy violento y egoísta y tal, y que está centrado como en el capital y cosas que pues no importarían. Yo creo que es completamente la comodidad, ¿no? Las personas, y comodidad como física y mental, porque justo como que cuestionarnos también involucra como un cansancio y un desgaste mental, pues muy cañón, ¿no? Y que todo el tiempo estarte cuestionando la realidad en la que vives, de alguna forma, y digo, esto es otro trip, ¿no? Pero, o sea, justo como que hasta te forza como a dejar de disfrutar las cosas que vives cotidianamente porque estás cuestionando de dónde viene lo que consumimos, lo que, o sea, y visual, materialmente y tal, y la forma en la que convivimos también, ¿no? Entonces, estar pensando constantemente en eso, siento que es como muy desgastante también para el corazón. Em, Sí. y entonces tienes que estar navegando entre, ok, tengo que ser crítico porque tengo como mis ideales de que creo en una sociedad más pacífica, más buena, más empática, pero al mismo tiempo no dejo de vivir en esta realidad que es como muy hostil. Ajá. Entonces, ¿cómo puedes crear un equilibrio entre las dos?
sin sí, alejarte de las personas que quieres, sin, al sí, final del día necesitamos dinero para estar viviendo, ¿no? Y sobreviviendo. sí, Entonces, como que es muy difícil encontrar ese equilibrio sin corromperte hasta cierto punto, ¿no? Y hay ujú, muchas personas que lo saben y prefieren la ignorancia y como hacerse la vista gorda porque es más fácil, ¿no? Y también pues es complicado porque pues, bueno, no sé tú en qué crees, ¿no? Pero, o sea, ujú, esta vida es lo único que tenemos como seguro ujú, y como que es como muy pesado existencialmente estar como todo el tiempo pensando en eso, pero bueno, creo que sí, me estoy yendo no, hacia sí, otro lado. Em, pero justo, o sea, creo que también estas lógicas como súper perversas que hay hoy en día, pues ujú, son un resultado justo de toda la historia que llevamos. Y sí va a ser como muy desgarrador cuando ya haya una ruptura, pero creo ujú, que es mejor estar preparado para ese dolor y como esa herida que va a provocar con herramientas de que ya sabes que lo que viene es mejor, ¿no? ujú, ujú. Claro, claro, Entonces, sí, eso. sí. Sí, o sea, como si todos supieran, bueno, va a durar un año, pero luego van a estar mejor, pues a lo mejor, o sea, irían como con toda la convicción, ¿no? Sin embargo, eso quizás no sucede o también muchas veces se acaban cayendo por esos proyectos o esos movimientos, ¿no? Porque realmente empiezan a haber como más conflictos que soluciones, por así decir, Ujú, o que muchas veces no, o sea, que no se tenía en dimensión qué es lo que se iba, cómo se iba a solucionar o qué nuevos problemas iban a crear, ¿no? Entonces, o sea, porque de alguna manera el que seas más maduro, y eso véanlo ustedes como personas, o sea, que tú seas más responsable, madura en tu vida, pues eso te va a llevar a un nivel mayor de conflictos o de cosas que vas a tener que, como nuevos problemas, ¿no? Que pueden ser de mayor demanda. Entonces, así es la sociedad. O sea, una vez que resolvamos estos problemas que pueden ser básicos, o sea, los nuevos problemas que van a surgir, por ejemplo, una vez que todos los seres humanos coman 2 veces al día, que eso ya, ya está la cantidad de comida para poderlo hacer, solo falta la voluntad política, pero bueno, una vez que eso pasara, pues va a haber nuevos problemas. Y entonces, como nos conviene que estén así muchos con hambre, porque así, pues de alguna manera ese problema lo gestionamos. O sea, gestionamos la pobreza, gestionamos la miseria, gestionamos la ignorancia. Pero sí, 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 o sea, eso es más fácil y sí, sin duda, ¿eh? O sea, como que no estoy usando sarcasmo ni metáfora. O sea, sí, sí, eso sí que es más fácil que los nuevos problemas que sería cuando todos coman, salgan de la ignorancia, o sea, sí ya nos enfrentaríamos a este tipo de problemas que los anarquistas de alguna manera lograron, pues, acercarse y que pues, o sea, por ejemplo, esto me lleva a alguna de las. Ah, bueno, porque hay más transmission, hay otras transmission de Sacred Plants, de Spiritual Intelligence, ahí por si las quieren chequear, en donde decíamos sobre que, o sea, es mejor nunca dar tu potencial, que es un poco lo que estamos diciendo, porque pues, dar tu potencial ya te expones a otro nivel, pero a lo mejor, y este es el potencial, o sea, a lo mejor la sociedad pues, es hasta donde podemos dar, o sea, no realmente lo siguiente es, por ahora al menos, es como demasiado y, y pues, o sea, y, y pues es para lo que nos alcanza, ¿no? O sea, como que también tener esa dimensión este, por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona así, ¿no? Que quiere cambiar el mundo, a ver, dime, vale, cambiémoslo. ¿Cómo sería el nuevo mundo? ¿Qué tendría que pasar? Y entonces ahí están, aquí estaba muy bueno este capítulo porque eran los mutualistas, los cooperativistas y los colectivistas, ¿no? Que eso es como muy. Recuerdo un discurso de estos así bien, bien filosóficos del subcomandante Marcos en algún choro ahí que se echó ¿no? En un templete y decía que el problema de la izquierda es que son 75 izquierdas.
¿no? Y como que la derecha pues se unifica en el capital y aunque tengan diferencias, pues el capital como que los unifica fácil y listo. Y acá ya no, o sea, acá ya es como que todos están en, no, pues nosotros es, no, pues hay que ponderar esto y entonces, y entre ellos mismos, ¿no? Se empieza a ver como mucho debate, pero es que, repito, esa es la paradoja, o sea, ¿de qué otra manera lo puedes hacer? O sea, porque si no ya eres autoritario, ya estás imponiendo un punto, tal, entonces hay que entonces hacerlo mucho más horizontal, pero la horizontalidad pues no solo es deseable, sino que, o sea, es pesada, ¿no? Entonces, eh, digamos, creo que o sea, esos serían como los escenarios siguientes en donde realmente, al menos las sociedades actuales, parece que están como muy eh, pues, pues no sé si muy, pero sí mentalizadas a prefiero seguir degradando el planeta Tierra y degradándonos como seres humanos y animales y seres vivos, a entrarle este rollo que, este, pues no sé, en una de esas acaba en una guerra mayor no, o sea, como que tampoco quiero dar como la idea de que no hay que hacerlo, que está mal hacerlo, que no es buena idea, pero sí más bien advertir que no es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, que es un camino, o sea, casi seguramente es más duro, o sea, las experiencias históricas nos demuestran que ha sido más duro que, este, que dejarse llevar, ¿no? O sea, aunque dejarse llevar es muy duro, porque como decía Monse, te quitan lo único que tienen, que pues es tu vida. ¿O tú qué piensas, Monse? Sí, justo igual hablaba la lectura como de los dos grupos, ¿no? De Villanueva, que era la militancia revolucionaria, y el otro hombre que no voy a decir su nombre, pero es Roda Canati, algo así, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y por el otro lado, el orden y progreso con Romero y Cano, ¿no? Y que justo va con lo que dices, ¿no? O sea, que ya se pusieron de acuerdo que son anarquistas, pero ¿qué vas a hacer con eso, no? ¿Qué vas a hacer con eso? Que tus ideas y tus valores y tal. Entonces, justo como se bifurcan estos dos grupos y después le tratan de robar como el poder a uno y no quiere, entonces se crea justo todas estas otras como facciones de poder, ¿no? Que eran los círculos y los congresos y tal. Y justo como que eso también se me hace muy trágico porque Sí, ya que como que se lograron poner de acuerdo, como sí, bien dices, ¿no? O sea, se pusieron de acuerdo en algo, pero entonces hay en mil formas en las que las personas creen que pueden hacer el cambio y también hay como grados de revolución en donde como que unos son más radicales y otros no tanto, entonces creen que el cambio se puede dar de una forma como más pacífica y siguiendo como el status quo. Y del otro lado tienes a los que creen que tiene que haber como una ruptura completamente entre el pasado y el presente. sí, sí, Entonces, justo se me hace eso muy interesante porque al final del día pierden esa fuerza política, porque como tú dices, del otro lado tienes a los que solamente se agrupan por el capital y uh-huh, es mucho más fácil seguir algo que está como uh-huh, muy centralizado, ¿no? En uh-huh. cambio, si tienes como justo todos estos hombres que están diciendo como ideas completamente distintas, lo Sí, hace mucho más difícil convivir en el conflicto, que justo se une a como al siguiente punto que tenía aquí, que es justo la teoría anarcocapitalista contemporánea, que uh-huh, habla de comunidades autosuficientes económicamente que son capaces de uh-huh, existir separadas, pero geopolíticamente dentro de una sociedad capitalista con gobierno nacional, que es lo que dice este autor en el texto, ¿no? O sea, que justamente habla del cooperativismo en particular, ¿no? uh-huh. Entonces, justo es como pensar en cómo pueden existir comunidades autosuficientes que piensan completamente distintas a las otras, pero bajo como este mismo centro de poder. Porque aquí como que no hay un rechazo por completo, como yo entendí, como al gobierno nacional, sino como a Uh-huh. gobiernos locales y tal, que siguen como esta lógica de gobierno como monopolio de la fuerza, etcétera. Entonces, justo se me hace muy interesante pensar
cómo puedes hacer que distintos grupos que piensan de forma distinta de cómo llegar a un mismo objetivo, cómo hacerlos convivir a todos dentro como de una misma lógica, ¿no? Porque al final también lo que habla el texto es que los mexicanos querían como llevar estas instituciones, es que no son instituciones, pero como estas colectividades a Ujú, un nivel internacional. Entonces se me hace muy interesante cómo cada quien hacer lo que puede de forma local e independiente sin terminar en conflicto con otro grupo que esté atomizado por ahí. O incluso dentro de estas mismas como comunidades autosuficientes, como hay también, o sea, porque es el conflicto humano, ¿no? A ujú, pesar de que dos estén de acuerdo, 10, lo que sea, siempre va a haber uno que como que no esté de acuerdo o piense que lo puede hacer mejor. ujú, Y cómo puedes mantener este conflicto sin que llegue a una ruptura, una disolución o sea, que el conflicto ujú, no sea para romper lo que existe, sino para ujú, enriquecer lo que hay. ujú, ujú, ujú. Sí, 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 sí. Este, eh, bueno, ahí están los niveles y eh, pareciera que es lo de la gestión del conflicto. Denme aquí un segundito. Voy a- ahí, voy. Ya, para. Ya no te escuchamos. Ok, aquí estoy, volví. Ya. Este, listo. Detalles técnicos. Eh, no, o sea, claro, o sea, la gestión del conflicto. Ese es así como el tema. Y hay otro gran tema que sería eh, el, 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 el cambio social, ¿sí? Entonces, el, el- la del, la del cambio social, fíjense, o sea, esto, ¿no? Los que quieren el cambio ruptura, el cambio radical, el cambio revolucionario o el cambio más pacifista, el cambio como retomando como lo previo, ¿no? O sea, y entonces ahí llegaría cualquiera y diría, no, pues pues, ¿qué hacer, no? Bueno, afortunadamente, nosotras en otro de los proyectos, que no es la DOXA, que se llama Divergencia Transdisciplinaria, que le sugerimos por su propia salud no buscar, no. Hemos trabajado años son años, o sea, no crean, años tipo 10 años, una especie de teoría del cambio, muy relacionada a como dinámicas familiares o a dinámicas humanas mucho más micro, ¿no? Como que también está esto de las comunidades autosuficientes y el modelo, digamos, nacional, ¿no? O sea, o internacional, ¿no? Incluso como es un poco como hasta irónico como estos células querían hacerse internacionalistas cuando uno decía, pues no pueden ni siquiera como gestionarse entre ellos con sus vecinos que no piensan a ese mismo nivel la sociedad y entonces, pero pues quieren hacer como internacional, pues a quiénes, ¿no? O sea, o cuántos, ¿no? O sea, como, y creo que también es bien genuino pensar hasta dónde sería la revolución. O sea, ¿cuántos tienen todos? ¿No? O sea, tendrá que ser todo. O sea, un mundo en donde todos, digamos, son revolucionarios, pero que eso implicaría que todos son como bien, pues bien diversos, ¿no? Al menos en anarquismo, a lo mejor pensando en un modelo más comunista, ¿no? Podemos decir como que más unificado, pero acá pues sería como un mundo súper diverso, este, y, pues que por ahí eh, o sea, pues la idea es muy interesante, ¿no? Pero entonces, volvemos con lo del cambio, ¿no?
O sea, este, eh, lo que hemos investigado es que, por ejemplo, el alto cambio es contraproducente en una familia, o en una persona, en una pareja, o sea, a un nivel micro, ¿no? De seres humanos. El alto cambio puede ser contraproducente porque como que la persona como que no sabe gestionar esa nueva realidad. Incluso los psicoanalistas tienen muchos casos de esto de lo que Lacan llamaba no sostener tu deseo, que es muchas veces cuando te pasa algo muy increíble que no, como que no trabajaste o como que no tenías tanta experiencia y, por ejemplo, el que se gana el coche en la rifa y sale y lo choca, ¿no? O sea, como que sería un tipo de ejemplo lacaniano, ¿no? O de psicoanalista, o sea, que sería como también ese boicot, como se llama, aunque, bueno, esos son más cosas, pero el ejemplo queda ahí, ¿no? O sea, como que es algo tan rápido que llega, o sea, es un alto cambio de golpe, que luego como que no se sabe, digamos, gestionar, y entonces pues terminas perdiéndolo, ¿no? O sea, o se termina yendo hace rato Monse que decía, es una lástima que, bla, 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 eso, ¿no? Por la, eh, pues por cómo se perdía, ¿no? Porque parece que se perdía como mucho más fácil de lo que costaba más o menos armarse, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo creo que muchas veces, y mi experiencia también ya como más en la movilización es que a mí me dio una impresión siempre que había una idea, un imaginario de que lo radical o el cambio tipo ruptura era como mejor, ¿no? Entonces, o sea, pues porque de alguna manera ya rompí, entonces se creaba ta. Es interesante, ¿no? O sea, no digo que como que no pueda pasar o que no haya pasado, pero digamos, dentro de la teoría del cambio que hemos investigado, que les comento, o sea, hay una de las teorías fuertes, sería como esta de todo tiene un previo, ¿no? O sea, como que no puedes cambiar de cero, o sea, tendrías que cambiar desde algo que ya está, ¿no? Entonces, realmente así como que recomenzar de cero, yo les diría es como materialmente imposible. O sea, no es hasta. Y esa es una de las grandes discusiones que tendrá el propio Bakunin con Marx o estos grandes teóricos del anarquismo contra los comunistas, tal de que no, o sea, comenzar de cero, diría Marx, es un idealismo, ¿no? Acuérdense como que Marx estaba en contra de la reflexión tipo de arriba para abajo, ¿no? O sea, de las ideas a la materia, ¿no? Era al revés, ¿no? Como de la materia, de qué condiciones hay, y a partir de ahí generar las abstracciones, ¿no? Entonces, sí que era un idealismo decir, este, vamos a empezar una nueva sociedad de cero, esta idea de cero, ¿no? Ahí donde propios cognitivistas de alta talla tipo Jean Piaget dirán, este, no hay punto cero, ¿no? O la psicología soviética, Vygotsky diría como, el cero solo existe como abstracción, ¿no? O sea, el cero, o sea, su poder es que es una mera abstracción, ¿no? O sea, no, realmente no es que no haya nada o no es que, claro, que empieces de la nada, ¿no? O sea, nadie empieza de cero, ¿no? O sea, todo ya estaría como comenzado, ¿no? Nacemos en una película empezada, ¿no? Entonces, que es la misma historia. Entonces, pues hacer como una ruptura con la historia, pues yo diría, pues primero habrá que ver qué estamos entendiendo por eso, qué tendría que suceder de nuevo para decir estamos rompiendo con la historia o estamos comenzando una nueva sociedad, ¿no? O sea, como qué tendría que suceder, qué criterios, porque me parece que en el radicalismo nos podemos perder con eso, ¿no? O sea, que ni siquiera tengamos claro, que también pasa mucho eso, ¿no? O sea, cuando no has ido a un lugar, por ejemplo, que no conoces un país o qué sé yo, cualquier sitio que no conoces, realmente tu expectativa te termina como determinando, ¿no? O sea, hasta te imaginas cómo va a ser y realmente casi nunca coincide, ¿no? Pero es eso, que al no tener la referencia, pues realmente queda todo muy difuso, muy ambiguo y también se presta a decir, pase lo que pase, vas a quedar corto. O sea, como tipo, pase lo que pase, tú no eres radical, ¿no? O sea, porque radical habría sido romper también con eso.
Y si ya rompes con eso, no, porque también habría que romper con eso, entonces te falta, ¿no? Entonces, como que, claro, como que no tendríamos, es interesante el radicalismo, pero como plantearlo de, y luego qué tendría que pasar, o hasta dónde sería, seguiríamos siendo, ¿no? O más bien, hasta dónde se acabaría lo radical o el radicalismo, ¿no? Entonces, bueno, está, digamos, eso, lo de la teoría del cambio, y está la otra cosa de la gestión del conflicto. Pero si quieren, vamos con Monse y ahí queda, si quieren, pendiente esto de la gestión del conflicto. Pero bueno, Monse, ¿cómo lo vas viendo? Pues justo, o sea, creo que sería súper importante ver eso porque, o sea, justo como en estos estudios críticos, como bien dice, se habla como de destrozar todo, ¿no? Pero Ah, sí, sí, sí. me parece muy importante, o sea, justo pensar como, ok, pero mientras que, ¿no? O sea, mientras se destroza todo, ¿qué? ¿No? Y como que no sé, o sea, como que igual ahorita pensando como en, entonces seguir alimentando como estos mecanismos que siguen siendo de opresión y, pero que son como esta única chispita de esperanza de que sí se haga algo y tal. Pero creo que en esto, como de criticar absolutamente todo, se nos olvida que sí existen mecanismos que sí funcionan, que de alguna forma sí crean un cambio y que sí crean sociedades más pacíficas y tal, pero justo como que no sé, ahorita en mi cabeza como que justo está haciendo como ese choque entre, ok, sí, crea como todas estas cosas buenas, Ujú, pero también al mismo tiempo está respondiendo a una lógica de apaciguamiento, como de ujú, sí, sí se cambian cosas y están como avanzando, pero es porque realmente se está avanzando y porque realmente se está rompiendo como ese sistema, ujú, o porque está sirviendo nada más para callar tantito a las personas ujú, y hacernos pensar que sí, para seguir alimentando este sistema. ujú, Entonces, como que eso me parece como interesante seguir indagando, ujú, porque, porque como dices, ¿no? O sea, crear todo desde cero me ujú, parece un trabajo como sumamente como difícil, largo, que no vamos a ver como los frutos de ese trabajo. Que digo, al final el otro día leí una frase que es como, cuando plantes un árbol del que no vas a tener ningún fruto, del que no te toque como recibir el fruto, es cuando realmente entiendes la vida, ¿no? Algo así decía, sí, muy sí, romántico. Pero justamente creo que va también con eso, ¿no? O sea, estamos creando un cambio para ver los resultados cuando y no estás asegurando que cuando la siguiente generación llegue y le toca tener el mando de ese proyecto, realmente siga teniendo esa misma visión que tú. Entonces, ¿cómo aseguras que lo que estás trabajando genuinamente va a ser para algo mejor, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, también como que me parece muy importante ver qué cosas de ahorita funcionan ujú, ujú, para, y yo, es que es otra vez, ¿no? O sea, estamos siendo sí, críticos ante las cosas que se supone que funcionan, entonces sí, está siendo como más conflictivo llegar a una solución después, ¿no? Pero bueno, o sea, quitando sí, eso, como que justo sí me parecería importante ver cuáles son las cosas que funcionan ahorita y para conseguir sí, un cambio que no sea tan abstracto y como que sí, no, cero palpable. sí, Y que creo que justo eso falta mucho, pero también, ¿no? Vamos como al otro lado de que si tienes una guía, no, hablaba justo el texto también de estos 12 puntos, ¿no? Que se tenían que fortalecer y cambiar y tal. Al tener esa guía, como que también te cierra mucho a no poder pensar en alternativas que quizás sean mejores que esas ya impuestas. sí, ¿No? Entonces sí, otra vez siento que es como un ciclo sí, que no acaba y que también en estar teorizando tanto esto como sin saber, siento que eso también puede llegar a inmovilizar y como a paralizar, ujú, ¿no? Entonces, sí, eso. sí, sí, sí. Bueno, pues antes de, pues, de seguir, claro, ahí están.
pues yo diría que son como puras paradojas, ¿no? O sea, paradojas Ujú, de la, pues de la misma, del mismo movimiento, en este caso social, ¿no? Porque esto que estamos diciendo sí me parece que es como estrictamente social. Y y entonces, podríamos decir, ¿no? O sea, bueno, una opción que a mí me suena como interesante y que no solo es eso, sino que en esta consultora que les decimos de divergencia transdisciplinaria tenemos los modelos incluso ya utilizados, ¿no? O sea, como si tenemos esa data o esa experiencia, o sea, es más fácil que tú le ayudes a una persona a partir de lo que ya tiene que se ponga a crear cosas que no tiene. Eso es, o sea, algo que hemos visto en muchas familias, personas, parejas, ¿no? Grupos. Entonces, si tú quieres cambiar la sociedad como quemándolo todo, ¿no? Que pues, como metáfora pues, sí se entiende perfecto y sí da a entender como que pues, está muy decadente, etcétera. O sea, como que tampoco se trataría de dejarlo como que así de, ay, no, los vándalos, ¿no? Que quieren quemarlo todo, o las mujeres, este, no sé, ¿no? Como con problemas, sino es una metáfora más tomarlo a lo literal, o sea, es de nuevo, o sea, no solo es muy difícil, sino que me parece como hasta ocioso, como creer que puedes empezar algo de la nada, porque aparte si estás de la nada, pues no, o sea, realmente no, pues no habría dónde ir, que de hecho ese es un anarquismo de los setenta y tantos que ya dije, o sea, que sería como más nihilismo, ¿no? En donde el nihilismo, pues sí, ya realmente no hay como, es la búsqueda de que no haya un orden ninguno, ¿no? Y como sostenerse en esa, eso Nietzsche lo llamaba talidad, o al menos así se tradujo, ¿no? Como la talidad era como sostener como el sinsentido de la existencia, ¿no? O sea, pues es una idea muy nihilista porque pues el nihilismo se podría en lo mejor de los casos alcanzar de forma como muy individual o como muy poco colectiva, ¿no? O sea, como que podría haber algo muy difícil, una organización social en talidad para desayunar, ¿no? Por ejemplo, como para, pues, o sea, porque realmente, o sea, lo que sí tenemos de consenso, por ejemplo, es que las sociedades se organizan en torno al trabajo, a la producción, ¿no? O sea, esa es como la estructura, por usar ese término que luego es polémico, pero, o sea, la base de la organización social es el trabajo, ¿no? La llamada división social del trabajo, ¿no? Que fue como uno de los grandes avances del siglo XIX. Entonces, el trabajo en talidad, que parece no sé, o sea, podría ser, ¿no? Pero también otra cosa es que estamos metidos en un tiempo histórico, ¿no? Metidas. Entonces, ver más allá de un tiempo histórico, pues, o sea, el mismo, vean, o sea, el mismo Marx, cuando le preguntaban sobre el comunismo, contestaba, no puedo ver más allá de mi tiempo histórico. O sea, que le decían, oye, ¿cómo sería el comunismo? No puedo ver más allá de mi tiempo histórico. O sea, el problema que estamos diciendo no lo estamos teniendo solo nosotras aquí, es un problema de lo, ¿no? Como que de las grandes y los grandes como líderes o pensadores, como decirlo, de pues, todo esto, ¿no? Entonces, sí, podría haber talidad en el trabajo, pero digamos, no puedo ver más allá de mi tiempo histórico y cómo estamos sesgados por eso, como lo que decía Monse, como la paradoja de la educación, ¿no? O sea que, pues, llegas porque se supone que no sabes y necesitas aprender, pero pues lo que te van a dar ya es algo pues hay de todo, ¿no? Porque puedes encontrarte los profes de sociología que pues se esfuerzan porque tengas habilidades para crear tu propio pensamiento y como sea otro rollo, pero pues no sé, o sea, puede ser que te toque lo más probable, que es como algo ya súper establecido, donde tú solo vas a, y lo que decíamos de las universidades hace dos transmisiones, ¿no? O sea, como algo ya como a la reproducción, que al final en términos del capital, eso es lo principal, ¿no? O sea, reproducir mercancía, ¿no? O sea, no, o sea, y esto me llevó a la idea de la innovación, ¿no? Que es ahora algo que se habla mucho en tecnología, innovación tecnológica,
pero ellos sí que son conservadores porque sí toman el modelo previo, ¿no? Vean el iPhone 15 y el 16, ¿no? O sea, realmente es casi que un recicle, ¿no? En donde pues se le agrega uno que otra cosa, pero ahí sí son como que el nivel de cambio. O sea, es que yo pensaría como más que una cambio como ruptura, o sea, hay como que grados, ¿no? O sea, como que te puedes arriesgar de qué tan alejado de lo anterior estás, pero creer que lo estás partiendo tú de cero y que no estás retomando nada, que todo se quemó, o sea, como decía Marx, o sea, creo que solo existe en la cabeza humana esas ideas, ¿no? O sea, pero no lo podrías ver en un proceso de naturaleza. Ya no dejemos de como de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, está la paradoja de la educación o de la influencia social misma, o sea, es así como cuando dicen, el arte es otro gran punto interesante, ¿no? Para pensar la innovación o las vanguardias artísticas, por ejemplo, ¿no? Esto es como que hacen rupturas, ¿no? Que ahí sí se escucha estos términos. Incluso con Monse en algún curso, pues lo mencionábamos, la ruptura epistemológica, ¿no? Que era como romper con la forma en la que se está haciendo el conocimiento, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, como romper, no, pues ese artista rompió y creó una vanguardia. Pues sí, pero rompió, pues fue a la Academia de Arte, leía libros de los que estaban ahí en ese mismo circuito, tuvo compañeros que estaban estudiando ahí, que a su mismo se influenciaron de otras personas, y o sea, bueno, innova porque, digamos, sí está haciendo cosas diferentes, nuevas, pero pues así en estricto sentido, como que rompió, pues al contrario, hasta parece como que ¿no? Como reivindicó a todas sus influencias, a todos sus maestros, a todo, y pues, por eso hizo esa nueva línea, ¿no? Entonces, pues hasta qué punto es algo nuevo, ¿no? O seguro sí no es que salga de cero, pero hasta, o sea, en estricto sentido, hasta qué punto es algo nuevo y no un resultado de o sea, no una síntesis de las influencias previas, que parece nuevo porque pues no lo habíamos visto ordenado así, pero si ya lo vas viendo por pedazos, pues realmente es como una colección de cosas viejas que se está rearmando con un ordenamiento diferente. Y creo que en el arte eso es como que mucho más claro de cómo poderlo apreciar, ¿no? O como que queda... Y en lo social, pues no, ¿no? Porque en lo social, o sea, eh, pues romper con el Estado es con formas rígidas, de jerárquicas y rígidas de distribuir las cosas, ¿no? Y si quitamos eso, entonces nos quedamos con una forma de, de poder ser más, por ejemplo, hay un principio de rotatividad, ¿no? Donde pues, yo soy el médico, pero luego vas a ser tú, y luego va a ser, incluso los zapatistas tienen estas como rotatividades de, pues ahora el médico va a ser un niño, luego va a ser una niña, luego va a ser un abuelo, luego va a ser un obrero, un campesino, un jornalero, o sea, y como que todos aprenden a hacer todo, y hay una rotación como que bastante marcada. Eh, pero ahí entraremos en mi último punto antes de seguir con Monse, también para que nos compartas si eh, tienes ahí cosas para seguirle. Fíjense, o sea, la sociedad zapatista, que le conoce como socialismo libertario, este, eh, no es una cosa libre en el sentido de que cada quien hace lo que quiere, al contrario, o sea, tiene toda una normatividad o no sé, o sea, un sistema de reglas mucho más claro y eficiente que la misma sociedad, un poco, incluso la sociedad capitalista peca de como una ¿no? O sea, de ser laxa en muchas cosas, como falta de regla, y eso pues le termina, eh, pues funcionando, ¿no? Porque que eso es lo que quería decir, o parte de lo que quería decir de gestión del conflicto, ¿no? O sea, de, qué qué tanto margen tú vas permitiendo la permisividad, ¿no? O sea, para que esa gente, por ejemplo, o sea, en la sociedad capitalista, pues el consumo, el entretenimiento, que ya lo
habíamos dicho, ¿no? O sea, la industria del entretenimiento, conciertos, deportes, o sea, como cada semana hay un buen de eventos, deportes, torneos, festivales, masivo. Entonces, es el consumo de sustancias, en concreto el alcohol, ¿no? Que es una forma como económica y obviamente dañina de pues, tener controlado pues, a la gente, a las personas, a las sociedades, gestionando su conflicto, ¿no? Y en dado caso, para que su conflicto sea dejar el alcohol y no hacer la revolución, por ejemplo, ¿no? O sea, como se terminen preocupando más como por ese nivel de conflicto, pero es un conflicto como que se gestione, o que tu problema sea ir al concierto de tu banda favorita el fin de semana con tus amigos, con tus amigas, y echarte unas chelas. O sea, eso, o sea, como que tu atención quede en eso, ¿no? O sea, en ir por cerveza para ir luego al partido de fútbol, ¿no? O sea, como, y pues ya, o sea, ya digamos tu energía de querer como moverle más allá, pues ya sé, y aparte es que te gusta, o sea, creces con esa idea de, wow, qué padre es ir a conciertos los fines de semana y a partidos y eso, y pues si cambia eso, pues me lo van a quitar. Entonces, pues, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, como que me vas a quitar mi placer y son los zapatistas, ¿no? Comunidades que, por ejemplo, no hay alcohol, son muy ordenadas, o sea, realmente son ordenadas, todos tienen que trabajar en todo, o sea, tienen que tener como una vocación humana muchísimo más avanzada. Y pues de entrada cualquiera les diría, wow, Nana, ¿y por qué el mundo no es como ellos? ¿Por qué esa autogestión o ese autosuficientes dentro de ¿no? O sea, dentro de un colectivo mayor que no lo es, pero ellos sí lo son, ¿por qué no le siguieron los demás? O sea, ¿por qué no le copiaron todos? Si es algo que en la plática de café o en la universidad o todos digan, wow, sí, a esta hablan y mira, yo fui, me saqué fotos, pero ¿y luego por qué no se siguió? ¿No? O sea, pues yo diría, pues en gran parte es porque, digamos, se sabe que eso requiere mucho más compromiso y pues sí, hasta cierto punto una inversión energética que, que seguro sí se da porque con lo que les digo, las distracciones, el entretenimiento, el consumo, pues puede ser hasta más desgaste, ¿no? Pero digamos es un desgaste derrochado pues, en la fiesta, ¿no? O sea, como que aquí no, aquí wow, somos libres, aunque sea un domingo, un sábado en la tarde y el lunes volvemos a ir a la explotación, pero wow, qué buena fiesta, ¿no? Y en acá no, o sea, acá con los zapatistas, pues sí hay una que otra fiesta, sí, pero pues toman cacao, toman café, ¿no? O sea, o sea, no los ves ahí digamos, tomando y fumando y poniendo, o sea, entonces también esto es un poco, ¿no? O sea, tú le dices a la gente, no, pues es que ya no puedes estar compre y compre y compre desechables, ¿no? O sea, ya tendrías que dejar de comprar y luego si los compras, tú los tienes que procesar, ya no los puedes tirar. Y pues la gente va a decir, no, pues ¿cómo? O sea, no, cálmate. O sea, yo voy a la tienda, agarro lo que quiera, me lo como unas papitas, me las como en 5 minutos y ya se quedó un plástico ahí por años, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto, Monse? No, sí, completamente de acuerdo, ¿eh? Y justo, pues, anclándolo como a los apuntes y así que teníamos justo, me parece que otro aspecto de permisividad que ha sido como para igual apaciguar esta lucha social ha sido la huelga, ¿no? Que era lo que platicamos Ujú, antes de esto. ujú. O sea que justamente la huelga antes, como se vio en el texto que justo fue la primera huelga, ¿en qué año me recuerdas? No me acuerdo. Ah, la primera fue en 1868. Y justo en esa huelga se cambiaron muchísimas cosas, justo se bajó como las horas que se trabajaba, se mejoraron ciertas condiciones, etcétera. Y justo como que tenía este impacto social como muy palpable, después de la huelga era como causa y consecuencia, ¿no? Y ahorita vemos las huelgas ya más como algo que el Estado permite para que el ciudadano crea que tiene como participación cívica y al final no cambia nada. Y también el propio ciudadano piensa que solamente con ir a marchar un día ya está cumpliendo como con su responsabilidad democrática. Y por eso vemos como muchísimas huelgas que
no sé, en la Ciudad de México que ya está como muy normalizado, ¿no? Que dices como, no puedes pasar por Reforma porque están marchando, ¿no? Y Ujú, ni siquiera sabes por qué están marchando, ni siquiera sabes si se cambió algo o no. Em, Pasa mucho, ¿no? Que vamos como a, no sé, a la marcha del 8M y ujú, que no hay como una causa en específico, o sea, que hay distintas causas, hay distintas luchas y tal, pero que pasa la marcha y la mayoría de las personas que van ni siquiera saben si al final de la marcha se firmó una política pública, si hubo como una creación de alguna sociedad civil, si, etcétera, etcétera, etcétera. ujú, Entonces creo que también ha perdido muchísimo su impacto social justamente porque el Estado lo permite y ya no es algo como, es disruptivo en el sentido de que hay tráfico y la gente se queja de que hay tráfico y ya, no, ujú, no sí, es sí, disruptivo más allá. Claro que hay momentos como más específicos en donde sí, y ujú, creo que también se une a que las marchas se han vuelto más, o sea, justo de romper vidrios, de pintar, de hacer todo eso, ¿qué fue lo que pasó? Que se prendió en fuego, ¿no? ujú, Un edificio gubernamental. Entonces creo que también eso ha ayudado mucho a que otra vez las marchas como que agarren muchísima más fuerza y como que les presten más atención y que sí se cree más cambio, porque justamente se ha convertido en algo permitido por el Estado. ujú, Entonces, como que sí me parece como muy importante como este símbolo de la huelga en que se ha ido transformando y sí sigue teniendo como el mismo impacto social, que yo creo que la verdad, hacerlo visible para mí es algo como primordial, ¿no? Y como que ujú, unir a muchísimos ciudadanos en una misma lucha siempre va a ser bueno porque estar en contacto con la otra persona en este mundo digitalizado y tal, siempre es bueno porque al ver al otro como que entiendes y empatizas con lo que está diciendo, y a pesar de que es en un momento súper específico y ojalá premiara en algo más, se crea un sentimiento de comunidad, al menos en ese momento que estás gritando lo mismo que la persona de al lado, que quizá en cualquier otro momento nunca te lo hubieras topado. Pero creo que sí hace falta como que vuelvan a adoptar esas características de cambio, ujú, y como de exigencia social para que ujú, realmente vuelva a haber como ese cambio fuerte y como que vuelvan a tener ese impacto que antes tenían mucho, ¿no? Y sí, como que las conglomeraciones en donde se ujú, crean como tejidos y vínculos me parecen primordiales como en esta época otra vez tan digitalizada, tan ajena a la política. em, pero sí creo que no es nada más la huelga y ya, y la manifestación y ya, sino que sí se tienen que crear prácticas después de todas esas cosas que hagan que a ver, o sea, y la marcha por sí vale la pena y es visibilización y es estar expuesto a los policías y a estas fuerzas como estatales y tal, obviamente son súper, súper importantes, pero creo ujú. que se han perdido muchísima fuerza y deberían de ir más allá. Y se me hace súper loco que desde 1868, o sea, ni siquiera teníamos como estabilidad política Ujú, y ya existían las huelgas. Entonces, como ujú, que eso se me hizo también súper interesante. ujú. Sí, súper. Sí, bueno, o sea, o sea, el símbolo quizás de la lucha social moderna, o sea, si decimos lo moderno del siglo XIX para acá, pues está en la huelga, ¿no? O sea, la huelga como esta forma de decir, detenemos ese orden temporalmente hasta que no se logren mejoras dentro del mismo, ¿no? Eh, Digo, también hubo huelgas que sí lograron, digamos, derribar, qué sé yo, o sea, mínimo empresas, ¿no? Eh, o centros de trabajo, talleres, y eventualmente, pues sí, seguro hay casos de gobiernos, yo ahorita no recuerdo uno así que pone una huelga, o sea, obviamente está la revolución, que no es lo mismo, pero la huelga, o sea, este, pues sí ha traído como muchos avances y también es como muy al corto plazo, ¿no? O sea, tiene como un alto impacto,
eh, que de alguna manera termina también, o sea, haciendo mejoras del mismo estructura o sistema en el que se está, haciéndolo mejorar para que pueda tener un trato más amigable, pero de alguna manera no terminaría rompiendo, ¿no? O sea, quizás como esa huelga en donde los obreros toman el control pues, del espacio de trabajo y a partir de ahí empiezan como una idea más cooperativista o qué sé yo, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí sí podemos decir, bueno, hay como toda una, o hubo una ruptura o una reinversión de la organización misma, ¿no? Eh, lo cierto es que, pues también, o sea, como ya te pararon el taller, el dueño, pues sí toma cartas, o sea, porque empieza pues a ver que, oye, si dejo crecer esto, puedo perder todo, o sea, porque realmente ya esta gente ya se está organizando, son muchos más, todos me hacen la chamba, o sea, porque pues el dueño pues realmente, pues sí administra o digo, sí, seguro tiene sus presiones de dónde invierte o que no tiene dinero, pero pues realmente es como todo el conjunto de personas, de trabajadoras, trabajadores que pues están haciendo. Entonces, si tú los pierdes, pues se le cae, o sea, como va a terminar quebrando. O si ellos se mantienen en esa posición, vas a acabar quebrando porque pues ya no tienes producción, ya no tienes ventas. Y el primero que se va a ir de ahí, pues o sea, va a ser pues, el capitalista, o sea, no va a ser los obreros porque de alguna manera ellos tienen como pues, el conocimiento de cómo se hace todos los procesos, son mayoría y, y de alguna manera pues tienen como esa fuerza, ¿no? Esa fuerza social que el capitalista no tendría, ¿no? Entonces, sí es interesante como siempre ponerlo por delante el alto impacto que tiene, o sea, a corto plazo, el alto impacto que tiene a corto plazo una huelga, eh, más ya en retrospectiva, cómo ha dado, digamos, avances para que el mismo modelo se perpetúe, que ya lo habíamos dicho la transmisión pasada sobre esta forma de integración que el capitalismo tiene, ¿no? Como que integra los avances, ¿no? Entonces, eh, tendríamos cómo integran, ¿no? O sea, cómo terminan siendo avances como micros para integrar por ejemplo, los derechos laborales, ¿no? O sea, como que, este, eh, que terminaron siendo como que formalizar la jornada, ¿no? Jornadas mucho más formalizadas, mucho más estructuradas y, pues sí, o sea, podemos decir donde pues el salario sube tal, pero que de alguna forma eh, como que no terminan yendo hacia el punto pues de, como a lo mejor de hacer una ruptura mayor o que también empiezan a ver, por ejemplo, que nuevas empresas, más de tecnología, dicen, oye, les conviene a ellos que descansen más tiempo, por ejemplo. O sea, ahí ya los trabajadores ya no lucharon por más días de descanso, sino que los mismos capitalistas se dan cuenta de, déjalos descansar más, ¿no? O esto que decíamos de lo de la tecnología, de ponles aquí ponle unos juegos, ¿no? Ponles unos videojuegos y unas mesas de billar y unos pops y pantallas y que sientan que están como en un club, ¿no? Pues que tienen terraza y pueden fumar y pues, está todo bien, ¿no? Claro, porque eso es una integración de lo que habrían pedido, aunque aquí sí, creo que el punto que decíamos la vez pasada sobre el tiempo libre, la ociosidad, la no producción, a mí me sigue pareciendo que eso podría ser lo revolucionario. O sea, no necesariamente como organizar un nuevo modelo de trabajo, sino más bien poder ir dejando de trabajar cada vez más. Eso sí me parece como que, pues ahí sí le estamos dando como que un punto bien importante y por otro lado, ¿no? Sin embargo, retomando esto de la integración, ¿no? O sea, cómo eh, se termina integrando y termina aceitando, entonces pues, tendrá que ser una huelga, pero como general, y la idea, por ejemplo, pues de esto que se ha teorizado mucho como de la toma de los modos de producción o de los medios de producción, ¿no? La toma de las instituciones o la toma, o sea,
algo así, ¿no? Pero tendrá que ser como a un nivel muy masivo para que no pueda regresar, ¿no? Porque si solo agarras esto, pero pues todo este resto sigue controlado por los mismos, te vuelves como muy, pues muy carne de cañón, ¿no? Bueno, entonces estaba esto de la huelga, estaba cuestiones como de la industria, que no sé si ahí todavía queden, y cuestiones de género, pero bueno, venos contando, Monse, por favor, ¿cómo ves? Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, creo que justo, y también ahorita que ya todo se está empezando a automatizar muchísimo más, Sí, como que justo que, o sea, como la fuerza de producción como que pare, no necesariamente va a llevar claro, a la bancarrota, ¿sabes? Porque claro. justo también los jefes, o sea, todas las personas que están como en los puestos directivos y tal, pues se están preparando también para eso, ¿no? Y también como que está habiendo como ¿cómo se dice? Como una sustitución de la fuerza de Ujú, producción que justo ujú, en vez de ser personas son máquinas, ¿no? ujú, Y justo también, por ejemplo, no sé, en los supermercados lo pienso, ¿no? Que los cajeros o los cerillitos como que estén en huelga y tal, pues ya ujú, están habiendo máquinas de autocobro y tal que los están desplazando como en la fuerza laboral. ujú, ujú. Entonces, eso también es algo que como que tenemos que estar como conscientes de que o sea, como que justo ya no van a tener como el mismo Sí, impacto, porque sí, justo hay como una sustitución como importante de la tecnología y eso me parece importante. claro. Em, y bueno, justo hablando como yo cambiando un poco de tema, Ujú, también el texto habla justo de la lucha de género y que como los anarquistas al principio habían ciertas mujeres que estaban dentro como del Congreso General Obrero de la República Mexicana, y habían muchos hombres que estaban en contra de que estuvieran mujeres dentro del Congreso y se ujú, abrió a discusión y debate y tal, y al final pues resultó que se iban a incluir a mujeres justamente porque hablaban de esta lucha en contra como del foco opresor que también iba con el género, ¿no? Incluso eligiendo a Carmen Huerta como directora, no, presidenta, perdón, de este Congreso General. Entonces, dentro de los derechos que exigían para los obreros, también se exigían cosas súper revolucionarias de las mujeres y los niños, etcétera. Y también me parece súper importante hablar de esto porque siento que como que la historia continuamente como que va borrando estos rastros de igualdad justamente para como perpetuar los mismos sistemas de opresión. Y sí, justo se habla como muchísimo de la lucha de género, pero como que no se tiene tampoco muy visualizado en las nuevas olas de feminismo y tal, se deja como muy de lado la historia mexicana. Entonces ah, también como que me parece muy importante retomarlo y otra vez como dentro de estas luchas sociales en donde se supone que están yendo en contra de centros de opresión, de todas formas sigue habiendo como esa jerarquización de luchas, ¿no? Y lo vemos como en todo, ¿no? Que ujú, como están estos distintos centros de opresión, se ah, jerarquizan y por no querer eh, es que lo explica Angela Davis en su libro de Mujer, Raza y Clase, ujú, como en el movimiento afro en Estados Unidos se dejaba de lado a las mujeres porque sentía que eso iba a debilitar como el movimiento afro, ¿no? ujú, ujú, Entonces, como aquí es lo mismo, ¿no? Cómo se jerarquizan las luchas y este hombre como que lo habla muy bien y lo menciona como em, mejor sintetizado, pero sí, nada, es como que se me hizo súper interesante porque yo no pensé que justo en ese entonces como que hubieran mujeres en posiciones de poder tan importantes como era el Congreso. ujú, Y nada más aquí algo que como que justo ahorita que lo estoy diciendo como que me hizo clic
porque en el texto habla de cómo en como 1878 el Congreso ya estaba súper debilitado, pero hablan de que ponen a Carmen Huerta como presidenta en Ajá, 1879 y 1880. Entonces, ahora que lo pienso es como, ok, o sea, él ya estaba como esta organización debilitada, entonces ahí ya se puede meter a una mujer como presidenta porque ya no tiene como esa fuerza política que tenía antes. ajá. ¿Qué digo? Son otros temas, pero, pero sí, no sé si algo de esto te resuene o qué pienses. Sí, sí, sí. Bueno, para ir con lo de género, o sea, sí, ¿no? Está el uso, digamos, pues de la figura femenina, que, o sea, de nuevo, para integrar o para subsanar, ¿no? Porque piénsenlo también como lo que dijimos creo que ya alguna vez, ¿no? O sea, como que el mismo capitalismo va permitiendo ciertos, ¿no? Como márgenes de tolerancia, de introducción de ideas un poco más avanzadas o más subversivas o disidentes, disruptivas, como decía Monse, pero para aceitar la máquina. O sea, como un cierta tolerancia como que ya lo tienen muy bien establecido, ¿no? O sea, como un área de tolerancia social importante en donde se generen cosas, ¿no? O sea, porque de alguna manera por eso todavía mantienen ahí a las ciencias sociales y al arte y así, ¿no? Porque pues esas áreas todavía aunque son disidentes o son incómodas, ¿no? Recordemos ahí al buen Pierre Bourdieu que decía, pues, la sociología es una ciencia que incomoda, ¿no? O yo diría, las ciencias sociales pero bueno, hoy en día ya también decir que incomodan, pues ya es medio un poco, pues, ya un parapeto, ¿no? Porque pues ya las ciencias sociales ya también o sea, ya no son las ciencias sociales subversivas de los años, no sé, 70, ¿no? Y no se diga en este tiempo que estamos viendo. Entonces, pues como termina siendo como una especie de margen de tolerancia y ahí entró la mujer, ¿no? O sea, no, pues que trabaje, ¿no? Ah, pues la lucha es que no trabaja, no, pues que trabaje, ¿no? Incluso eso, pues nos permite tener más masa, ¿no? Más ejército industrial de reserva, como decía Engels, ¿no? Entonces, o sea, eso es hasta cierto punto, ¿no? Ya digamos, cuando las mujeres, ya digamos, copen las instituciones, o sea, un gobierno y que sean puras mujeres y que sean de la organización, de la movilización social, pues ahí sí ya o sea, estaríamos visualizando pues otro gran posible escenario, ¿no? Como que al menos no nos ha tocado ver en Occidente, ¿no? Entonces, o sí, en comunidades indígenas, tal, pero no, me refiero no a nivel nación, no a nivel de comunidades occidentales como tal o mestizas, ¿no? Entonces, sí, termina siendo ahí una especie de hasta cierto margen de tolerancia. Creo que esa introducción de la mujer o ese primer feminismo sí nos deja ver cómo son márgenes de tolerancia en donde, bueno, si vas a la 8M y de alguna manera, ¿no? Pues, quieres trabajar, ¿no? Y quieres ser independiente y quieres comprarte tu casa, tu tal, como, pues, como mujer, pues, hasta ahí está excelente. Estás, de hecho, siendo una mejor obrera que la mayoría pues, de los vatos que a lo mejor no tienen ni esas habilidades, capacidad, O sea, hasta ahí realmente no hay, es muy personal el beneficio, ¿no? De como todo eso, ¿no? Hacia la mujer en concreto, ¿no? Pero no, digamos, ahí topa, ¿no? Eh, y también me llamaba la atención esto mismo que dijo Monse pues de ver cómo el anarquismo de alguna manera siempre estaban las mujeres, ¿no? O al menos mucho más que en otros tipos de ideologías, como decíamos, digamos, filosofías políticas o corrientes políticas, ¿no? Entonces, eso es como bien interesante como, eh, o sea, es que esto como que me da otra imagen de México, ¿no? O sea, no sé cómo fue tu experiencia también, pero en mi caso fue como muy así, ¿no? O sea, como que acercarte a un México que realmente no, o sea, que no tendría, pues, en donde
pues hay una avanzada, ¿no? O sea, ya tendríamos que ver bien las biografías de cada uno de estos personajes, a ver hasta dónde tal, pero al menos esta primer como descripción, ¿no? Que aquí se hace, que me pareció buena, pues sí te deja ver, ¿no? Que había una escena, está diciendo, pues una mujer presidenta de, ¿no? De una, pues una asociación, de un congreso, eh, pues es muy interesante, ¿no? O sea, te habla de que habría algo ahí moviéndose muy importante. Y en el siglo XIX, en un México, pues como rústico, entonces, pues, o sea, no estábamos tan mal o pues sí había un circuito político, cultural, pues, digo, pues yo digo fuerte porque pues no tenían internet, no tenían, o sea, como muy adverso y pues, estaban bien colocados, tal. Hay que ver, o sea, eso va a quedar pendiente para después, ¿no? Ver como esa génesis de todos estos personajes, porque bueno, se puede explicar de formas muy simples que pues, eran hijos de la misma sistema político y por eso eran conocidos, puede ser, pero pues también puede ser como decíamos, ¿no? Que fueran artesanos, o sea, bueno, en su mayoría, ¿no? Seguro que tenías un poco de todo, pero bueno, ese punto y el otro punto sería lo de la industrialización que decíamos y que era lo primero que dijo Monse sobre el, eh, o sea, sobre la tecnología con el capitalismo, ¿no? Y el sustituir, ¿no? Y la famosa IA o la automatización, como decía Monse, sí, o sea, acuérdense de creo que de la primera transmisión que decíamos sobre el sueño tecnológico, ¿no? Que era obvio, prescindamos de las máquinas para que los humanos disfrutemos de la vida. Entonces, pues ya tenemos a nuestras máquinas trabajando y pues nosotros solo nos llega el dinero que tendremos que hacer en ese tiempo y pues nosotros lo disfrutamos, ¿no? Claro, hasta ahí pues parecía muy bueno y también es muy interesante cómo hasta este momento de estos anarquistas mexicanos o de esta escena aparece esta idea de hay que industrializar. ¿Vieron? Como somos una sociedad atrasada, ¿cómo salimos industrializando? Yo creo que esa respuesta hoy en día ya es más difícil de ver en grupos avanzados, como decir, o sea, yo hasta hoy podría escuchar como lo contrario, ¿no? O sea, estamos atrasados, dejemos el uso de tantas máquinas, ¿no? Quizás sí, digamos, sea imposible, ¿no? Y cuando dices, ¿qué es lo que funciona del capitalismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos comentando al inicio? Que la pregunta no es cómo superarlo, sino, a ver, para empezar, ¿qué funciona? ¿Qué te echarías en la maleta para la nueva sociedad? ¿No? O sea, de lo que ya tienes. Eh, entonces, en ese orden de ideas, pues está el propio, o sea, la propia tecnología, ¿no? Como sí sustituyendo la fuerza de trabajo humana, pero no dándole los beneficios al trabajador. O sea, era obviamente si no cambia la lógica de la relación del capital con el trabajo, pues obviamente las máquinas no van a dejar, o sea, sí lo va a dejar libre, pero pues sin dinero, o sea, pues aventado, arrojado al mundo como estaba desde el siglo XVII o ha sido pues así, ¿no? Entonces, sí, pues la tecnología de alguna manera va cerrando la brecha, no es algo nuevo, ¿no? También pensémoslo como cuando no sé, ¿no? O sea, salió la máquina de escribir y todos decían, ay, los mecanógrafos van a desaparecer, no sé qué, y realmente no fue así. Muchas veces la misma tecnología termina multiplicando, o sea, abriendo como nuevos áreas y campos, y si somos seres vivos, nosotros somos los que podríamos decir, ah, mira, por aquí hay una oportunidad, por aquí hay otra, y como que el mismo movimiento que quería quitarlos, pues genera nuevos espacios, aunque sí, es cierto que, o sea, yo creo que el problema no, o sea, sí es la IA, pero el mayor que eso es la hiperespecialización como de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, quienes acceden a estar hiperespecializados para seguir, digamos, a un ritmo, ¿no? Alto o semialto, digamos, en el ingreso, y no solo, pues igual quizás en la satisfacción y obviamente la socialización, pero bueno, tendríamos ese problema
y llama la atención como recurrir a la industria para salir del hoyo, pues eso me llama la atención, ¿no? ¿Cómo se sigue? O sea, sí, definitivamente, pues hay que ver qué onda con el trabajo, pero no sé si vamos a industrializarlo más o qué estamos entendiendo por industrializar, ¿no? Eh, y sí, sin duda, el sueño tecnológico o el sueño industrial de nos vamos a liberar del trabajo, no sucedió o nos liberamos de él, pero nosotros quedándonos fuera, ¿no? Entonces, eh, justamente, o sea, toda la automatización va dirigida a ahorrarse el problema de la huelga. Sí, o sea, eso digo, dentro de producir más rápido y más en masa y generar más ingreso, etcétera, o más riqueza, bueno, sí, y también, y yo les diría, estoy seguro, o desde mi análisis, no está en como un efecto ahí de rebote, ¿no? O sea, yo lo pondría en, quizás no el primero, pero sí en los primeros, ahorrarnos una huelga. O sea, prescindir de la fuerza de trabajo, sobre todo para evitarnos el problema de pues de las molestias, ¿no? Discúlpeme las molestias que mi capitalismo le puede traer a usted pues a su familia, ¿no? Entonces, este, más o menos por ahí sería. ¿Cómo ves, Monsi? ¿Quieres ir comentando algo ya para ir terminando? ¿Cómo vas? ¿O acotamos más? Cuéntanos. Justo eso era lo que iba a decir, o sea, lo de la hiperespecialización, porque creo que, o sea, justo sí abre muchísimos más campos, Ujú, pero lo hace muchísimo más burocrático y como dices, o sea, es como más inalcanzable llegar como a esos puestos de especialización, ¿no? ujú, Em, Porque justo necesitas al ingeniero encargado de algo súper específico de un fusible que no sé qué, pero pues no sí, existe alguien que lo haga o ya tiene como otro trabajo en otro lugar y ujú, no sé, me platican mis amigos ingenieros, ¿no? Que luego se dedican justo a cosas como muy específicas, pero el trabajo ujú, es súper, o sea, el salario que pagan es muy, muy, muy bajo. ujú, Y justo pues las personas que tienen como los conocimientos, pues como que está, o sea, no se quieren dedicar a eso porque saben que el salario que van a recibir es muy bajo. Pero justo para tener los conocimientos suficientes para ser esa persona, ese técnico o lo que sea, ujú, necesitan una educación súper especializada, privada normalmente, o de certificaciones que tienes que pagar para hacerlo, ¿no? Entonces también es como meterse el pie solitos porque estás creando como algo tan específico que nadie va a saber operar y que al final del día pues se va a volver obsoleto o justo vas a centralizar aún más el poder, ¿no? Y el conocimiento y la especialización y tal. Y con lo que decías como de que te abrió como un panorama más amplio en México, a mí también ujú. muchísimo, porque creo que en general la historia está súper diluida y vamos a lo mismo, Sí, ¿no? Está diluida porque no te conviene que la gente en general tenga estos conocimientos y esté educada y tal, porque dentro de la historia hay como muchas herramientas y muchos conocimientos que enriquecerían muchísimo la existencia y la lucha en general el día de hoy. Y creo que porque es muy fácil explicar la historia desde dicotomías, desde el bueno y el malo, a ujú, realmente analizar como los procesos tan complejos que han pasado, ¿no? También, la verdad es que yo nunca había leído del anarquismo en México, ujú, porque como decías también al principio, ¿no? O sea, estas personas que estaban metidas en el anarquismo, que eran artesanos, que eran políticos y que eran todas estas otras cosas, como que eran redes súper complejas ujú, que, que también por eso se diluyen en la historia, ¿no? Em, o sea, estaba Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz y tú jamás en la vida, bueno, yo jamás en la vida había ujú. escuchado que tenía algún tipo de vínculo con el anarquismo. Claro. Entonces, creo que también es como, no sé, consecuencia de querer explicar Ujú, la historia
como blanco y negro cuando es algo como sumamente complejo. Y que también fue algo que platicamos hace dos transmisiones, ¿no? O sea, todo este conocimiento no es como que es tan fácil de digerir si no tienes ningún conocimiento anterior a esto, pero por Ujú, querer inutilizar como las infancias y como ujú, hacerlas súper ujú. ingenuas, también por Sí. eso como que no le dedicamos el tiempo a explicar los procesos históricos de la forma compleja. Y creo que eso también hace como que la historia sea muy ingenua en general. Y pues justo pues para empezar a concluir, Ujú, em, igual como lo que hemos estado hablando todo este tiempo, es como todo es consecuencia de nuestras condiciones materiales e ideológicas. Y este señor como que habla de esto justo en la conclusión de este como segmento, que es justo como estas condiciones sociopolíticas de la clase trabajadora urbana creaban como una proselitización intensa que se extendía en el territorio y justo como todas estas condiciones van creando ideas similares en distintos individuos que se socializan y se permean. ujú. Y, y pues lo hemos visto en los otros dos como artículos que hemos Transmisión. leído. Ah, sí, texto. Ajá, los textos que hemos leído que ha sido básicamente que las condiciones precarias llevan a los ciudadanos a formular nuevas formas de convivir con su realidad y que el hartazgo Ujú, lleva como a la creación de comunidades que se ujú, atreven como a rechazar el status quo. Y eso se me hace como muy importante. ujú, ujú. Vientos, vientos, vientos. Bueno, ahí ya hay algunas conclusiones. Ahorita a lo mejor sacamos otras más, pero bueno, creo que ya ha quedado. Sí, esto que dice Monse creo que es lo más importante de la sesión, de la transmisión, de eh, la complejidad histórica o el pensamiento complejo. Sí, o sea, a lo mejor ustedes dicen, pero a mí el anarquismo sí conozco algo y no me gusta y no sé, todos los clichés o tabús o cosas reales negativas que puede tener. Más, inicialmente es un proyecto para, como toda la doxa indexical, es como de un pensamiento complejo, ¿no? O sea, un pensamiento propio, un pensamiento independiente. No tanto como de serse anarquistas, aunque eso realmente sería muy anarquista, que ya lo habíamos dicho. Eh, y en ese sentido, tendríamos esta parte sobre o sea, esto, ¿no? Porfirio Díaz con un asesor anarquista, o codeándose, ¿no? O sea, codeándose y esa escena, no, ese siglo XIX mexicano como bien avanzado, o sea, bien rústico, cosas de una pobreza, digamos, que hoy en día sigue quedando, cosas muy rurales, muy rústicas y cosas bien avanzadísimas como mujeres anarquistas siendo presidentas de las asociaciones, ¿no? De las confederaciones. Entonces, y los políticos de derecha, pero fíjense, ahí siendo muy Foucaultianas, o sea, tenemos que decir como que realmente ahí Porfirio Díaz no es que tuviera en la cabeza diciendo, yo soy de derechas ideológico, el facho, y me voy a echar mano de estos anarcos para que me hagan a mí yo bien, bien siniestro, ¿no? Así voy a, wow, sí, voy a hacerme dictador, no sé cuántas de así, entonces a controlar, o sea, es mucho más, digo, puede ser que sí fue así, pero es mucho más probable que sobre la marcha se haya ido como movilizando toda esta complejidad de y tomando decisiones, entonces a partir de ahí tomando posturas, quitando otras, o sea, esa es la manera, y ¿por qué lo decimos así? Pues vean ustedes sus vidas, o sea, cuando empezaste, digamos, unos estudios, ¿no? Por decir, tu pregrado en la universidad, o sea, los primeros días. Tú podrías haber dicho, o a lo mejor ni siquiera tenías nada, o sea, nada más estabas ahí de relleno y pues ahí, sí, pues a ver qué pasa. Y ya a la mitad o al final, o sea, ya tienes una idea de, no, pues es que como al principio no me apliqué, si hubiera podido hacer esto, pero al final sí hice esto y como, ahora me fascinan estas cosas, por ejemplo. O sea, y sobre el momento, pues no lo tenías, ¿sí? Entonces, o sea, es ver así, claro.
eso de que blancos y negros, o sea, eso es súper importante, ¿no? O sea, no supera, y que es un poco lo que ya habíamos dicho en la primera transmisión, ¿no? De como superar, ¿no? Esos tipos pues, de pensamiento no analítico, ¿no? Que es un poco donde estamos, ¿no? O sea, ese es pues el algoritmo, ¿no? O sea, el algoritmo te manda y te reproduce cosas que, que tú ya sabes y te mantienen en el mismo nivel, que es lo que ya habíamos comentado. Entonces, en esta época del algoritmo, ¿no? Este, esta parte de como crear pensamientos propios, el otro día una amiga también me decía que sí estaba realmente ya preocupada por esto de la IA que está quitando el trabajo y en algún momento le iba a pasar a ella. Y es como, no, pues es que, digamos, tú puedes crear tu pensamiento, etcétera, pues, o sea, digamos, vas de gane para que no te arrase la IA y que no te quedes sin trabajo o no entres en esa crisis como tal o tanto, ¿no? O sea, como que tengas más margen de maniobra, porque pues tú puedes, o sea, tú haces el pensamiento, o sea, no necesitas, o sea, tú haces tu puesto de trabajo, ¿me explico? O sea, no es que tengas que, ay, mira, ya pusieron, sentaron una máquina en mi lugar y pues yo ya estoy, ya, bueno, o sea, es que esa es la idea y esto que decía Monse también, o sea, las primarias llenas de ingenuidad, pues bueno, Monse fue muy noble, pues, la primaria, secundaria, prepa, el doctorado, o sea, toda la educación, o sea, sumida en una ingenuidad, claro, ya entre más grandes, más hacia la reproducción, y entre más pequeños, que es donde se podría hacer más cosas creativas o más reflexivas, más analíticas, pues sí, es un cuento, o sea, la ciencia pues mejor que se pongan a leer cuentos del siglo XIX, ¿no? De México y del mundo, a que se manden esas explicaciones de la biología, de nace, creces, te reproduces, mueres, de como ideas, pues ya realmente, o sea, la misma ciencia ya también ya no es lo que era antes, ¿no? O sea, pues antes la ciencia decía, era, wow, ¿no? Pues es la que ordena y así está la red. Pero ya ahorita la ciencia que sigue, pues ya es algo pues ya bastante lamentable ¿no? O sea, así, como que muy, ya muy acartonada, muy enquistada sobre como un mismo loop, de cómo hacer las cosas y que pues, cada vez se escucha hasta ridícula, ¿no? O sea, es por lo que, y fíjense, o sea, el TikTok, o sea, porque el YouTube ya superó a las universidades, pero pues, el tiro de gracia es cuando el TikTok la supere, o sea, entonces imagínense que sea más provechoso dedicarse al TikTok haciendo lo que sea, desde bailes hasta cápsulas filosóficas o qué sé yo, que ir a la universidad a, según tú, ¿no? O sea, como aprender para la vida y los trabajos. Pues ya ahora ya realmente eso de los trabajos, ¿no? Este, entonces, eh, claro, porque eso de los trabajos es esto que Monse dice, sus amigos ingenieros que pues, sí, ya saben especializaciones, no sé qué, que les costó la universidad, incluso si fueron al extranjero o pagaron y etcétera, lo saben hacer, pero pues te pagan no demasiado, ¿no? O sea, tampoco es que dijeran, wow, pues Y también fíjense, último punto y conclusión es que, bueno, de mi parte, es que eh, esto que quería decir como del algoritmo y de cómo, o sea, el conocimiento y tu energía, tu inteligencia, tu capacidad se usen cosas ya como súper procesadas, como, bueno, tu vida la vas a usar en aprender a hacer este mecanismo que es mecánico, o sea, es un tipo de conocimiento, pero aparte es como muy, o sea, porque pues la ingeniería puede ser bonita y todo, pero pues digo, no paran de ser como procesos que pues, realmente tienen un límite, un inicio, un fin, los dominas y ya no hay mucho más, ¿no? Entonces, repitiendo eso mismo, ¿sí? Fíjense, a diferencia de, no sé, de unos músicos que por ejemplo, pues vamos a hacer una nueva composición, o sea, es mucho más abierto. No es libre porque tiene condiciones previas, porque les enseñaron a tocar la guitarra, fue una academia, todo así, pero sí al menos ya en la ejecución, sí es mucho más libre que el ingeniero que pues, no es este proceso, ¿no? O sea, y ese es el tipo de trabajo, educación
conocimiento que se movió durante todo el siglo XX, bueno, cada vez más hacia allá, y hoy en día, pues, siglo XXI, ¿no? O sea, como que cada vez más yendo hacia, así sé, como campo ingenieril de la existencia, ¿no? Entonces, pues, sí te termina pasando factura, yo creo, hacer el mismo proceso durante no sé cuántos años, pues, te ha de dar un vacío, pues, importante, ¿no? Que solo puede ser cubierto con una buena paga, pero si ahora ya no hay buena paga, pues entonces igual y ya es, ahora sí ya es el abandono, pues, de las universidades y de los puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, eh, yo por acá ya lo iría dejando, pero no sé tú, Monse, este, ¿qué nos quieras comentar? Pues, o sea, creo que no mucho más que, o sea, justamente creo que también es como el miedo a dejar de ser relevante, como Claro, o sea, ¿sabes? Como quedarse en esa jaulita y caja, sí, porque si es algo que ha servido tanto tiempo que se cree que es algo estable, pues obviamente lo vas a seguir reproduciendo porque eso te da cierta certidumbre de que no vas a ser obsoleto. ujú, Pero creo que justamente lo que está produciendo es lo opuesto, ¿no? ujú, Que justamente está una reproducción de información que es lo mismo, ¿no? Y ujú, yo no sé si voy a pecar como de justamente fake news y todas esas cosas, pero justo un amigo hace unas semanas me decía, igual se dedica a la ingeniería, que como el 40% de estos artículos de divulgación científicos tenían información falsa y que sí, entonces se reproducía solamente por esta necesidad de estar publicando artículos y de sí, mantenerse relevantes y de seguir como en el sistema, estaban reproduciendo información y resultados falsos. ujú, Entonces, creo que va a lo mismo, ¿no? Estamos en un sistema donde todos nos estamos aferrando de lo poquito que tenemos como para tener sustento, que no ujú, estamos como aceptando los cambios que vienen, ¿no? Y va mucho con la inteligencia artificial, el miedo y el rechazo que también le tenemos a la tecnología en general puede hacer que nos quedemos atrás. Y digo, ujú, es que es justo, es que es lo mismo, ¿no? O sea, es criticar la realidad y también, pero también es ver cómo nos agarramos de las cosas buenas y las transformamos en algo que nos permita como seguir viviendo. Em, pero sí iba a decir otra cosa y ya se me olvidó. Pero justo, o sea, como recordar que todo y nosotros, justo nuestras vidas, también somos producto de todo el contexto que viene atrás de nosotros. Y no solamente de nuestra vida, sino de la vida de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestro contexto nacional, ujú. político, social, económico y tal. Pues somos producto completamente de todo eso. Y, y creo que aceptarlo también no solo nos permite entender la realidad mejor, pero también a nosotros mismos. O sea, fuera de entender la realidad y todas estas cosas que estamos viendo hacia afuera, creo que también nos sirve mucho para sabernos mejor y tener como vidas más pacíficas, ¿no? O sea, y como vivir pues más tranquilos, no sé. Y digo, eso es irme como hacia otros ámbitos, pero creo que sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Súper, no, súper, ese fue un cierre, este, súper puntual, ¿no? Creo que está bueno, ¿no? Apenas llevamos 3 transmissions, ya le estamos como empezando a conectar, ¿no? A conectar este, la máquina, para usar la metáfora de hoy, ¿no? No, como ir armando, ¿no? Estos circuitos de sentido, circuitos semióticos, epistemológicos, y sí, en efecto, ¿no? Ir, ir viendo qué pasa, ¿no? Porque pues, tampoco uno nunca sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? Eso es también Sí. como muy psicoanalítico, y, y bueno, pues aquí le seguimos dando. Yo ya no voy a acotar más porque esto de Monse lo quisiera dejar así como el cierre. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo.
Obviamente a Monse Garibay, muchísimas gracias, Monse, por estarnos acompañando hoy, esta noche. Esperemos, pues bueno, seguirnos viendo pronto y pues aquí para generar estas disertaciones este, eh, disruptivas, ¿no? Súper, muchísimas gracias, Javi, por tenerme otra vez. Eso. Muy bien, muy bien. Pues entonces lo vamos a dejar acá. Muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos despuesito. Chao, chao.